A partir de este momento escucharemos un mensaje de Dios para tu vida en la voz del apóstol Adrián Pereira. Gloria a Dios. Toca al que tiene a su lado y decirle: estás en el mejor lugar. No hay mejor lugar que la presencia del Señor. Por eso siempre decimos esto, sí, que estamos en el mejor lugar. No hay mejor lugar que su presencia, no hay mejor lugar donde poder recibir nuevas fuerzas que la presencia de Dios. Amén. Yo quiero que usted pueda abrir su Biblia en el libro de Isaías, en el capítulo 55. Isaías capítulo 55, y que busque en su Biblia Isaías capítulo 55. Vamos a leer. Cuando estábamos escuchando la lectura que expuso Javier, sí, y al escuchar la historia de Simón de Cirene y ver que podemos decir que por casualidad o por cosas que tenían que pasar, él se cruzó a Jesús en el camino. Y vio a Jesús en el camino, pero no en un camino de alegría, sino que Jesús iba camino al monte Moriah, camino al monte de la crucifixión. Jesús estaba caminando podemos decir, su temporada más crítica de aflicción. Y Simón de Cirene se lo cruzó en esa manera y lo conoció de esa manera, cuando él estaba siendo crucificado y le obligaron a llevar la cruz. Le obligaron a llevar la cruz hasta el monte de la crucifixión, el Gólgota, el monte Moriah. Sí, entonces al escuchar y al hablar con Dios en ese momento que tuvimos de oración, podía ver que cuando una persona se cruza con Jesús, sí o sí su vida cambia. Sí o sí su vida cambia. Simón volvía de su rutina diaria, volvía del trabajo, sí, había trabajado todo el día en el campo, volvió de hacer mucha fuerza, cansado, se cruza con una multitud que gritaba, con un hombre que cargaba una cruz y que iba siendo azotado, y para mí fue un shock eso, decir: wow, ¿qué está pasando? Es un condenado a muerte, y en ese momentito de acercarse a mirar, se cruzó con Jesús. Lo obligaron a cargar la cruz, pero en ese momento Simón de Cirene, su vida cambia porque los condenados a muerte llevando la cruz eran ladrones, asesinos, personas que habían hecho mucho daño a la sociedad. Pero el que estaba siendo condenado en ese momento era Jesús. Y yo me imagino, no lo dice la Biblia, pero yo me imagino que este hombre habrá dicho: ¿quién era este Jesús? ¿Por qué muere en la cruz? Y se empezó a interesar y a conocer por qué Jesús murió en la cruz. Y sin ninguna duda fue impactado. Fue impactado por la palabra de la cruz. Sí, la palabra de la cruz es Jesucristo. Fue impactado por las maravillas que él había hecho. Fue impactado por los milagros que él había hecho. Fue impactado por las promesas que había dado al pueblo. Entonces yo me imagino que este hombre empezó a tener esa relación con Dios. Por eso el detalle que marcaba Javier, sí, de que uno de los escritores de los evangelios dice Simón de Cirene, papá de Rufo y Alejandro, de Rufo y Alejandro. Sí, ¿por qué en el evangelio, el escritor de los evangelios, inspirado por el Espíritu Santo, deja esa marca, deja ese detalle? Simón de Cirene no fue cualquiera.
Sí, Simón de Cirene se cruzó a Jesús en el camino. Lo obligaron a llevar la cruz de Jesucristo. Pero ese encuentro con Jesús, ese encuentro con el Señor, cambió su vida y cambió el destino de su familia. Por eso en la Biblia está Simón de Cirene, papá de Rufo y de Alejandro. ¿Y quiénes fueron esos? Fueron hijos de Simón, que también fueron impactados por la palabra de la cruz, por Jesucristo. Rufo y Simón esparcieron el evangelio, sí, llevaron las buenas noticias del reino a diferentes países. Bueno, Grecia fue uno de ellos, Roma fue otro. Entonces, la familia de Simón fue transformada. El destino de la familia de Simón fue transformado. Conocieron al Salvador del mundo. Muchos pueden decir, pero fue una casualidad. Es que era necesario que Simón conozca a Jesús. Sí, pensando en esto, otro hombre que Jesús se le cruza en el camino, pero no era un hombre trabajador, no era un hombre que trabajaba en el campo, sino que él tenía otro trabajo. Sí, este hombre había sido entrenado, capacitado para servir a Dios en la iglesia, pero para servir dentro de la religión judía, dentro de paradigmas o dogmas, y era Saulo de Tarso. Saulo de Tarso fue criado, sí, judío, de mamá judía, instruido en la ley, instruido en la palabra, y en el tiempo que se empezó a predicar de Jesucristo, de que Él había resucitado, el trabajo de Saulo, quien después fue Pablo, era perseguir a los cristianos, meterlos en la cárcel, encerrarlos. Muchos murieron a piedrazos porque Saulo los acusó, los llevó delante de un tribunal y perdieron su vida. Saulo, dice la Biblia, que era un hombre celoso de la ley, de las costumbres, de las tradiciones judías, y todo lo que se predicaba de Jesucristo iba en contra de esas tradiciones, iba en contra de la ley, iba en contra de lo que él había aprendido. Y en uno de esos días, sí, uno de los sacerdotes que había enseñado a Saulo, le decía: Saulo, vos estás peleando, no sea cosa que estés peleando contra Dios, no sea que este servicio que pensás que haces para Dios no sea para Dios, sino que estás peleando contra Dios. Y dice la Biblia que Saulo, camino a Damasco, persiguiendo a los apóstoles, persiguiendo a los cristianos, dice la Biblia que camino a Damasco Jesús le salió al encuentro de una manera sobrenatural. Si él cae impactado de su caballo, y dice la Biblia que Jesús le habló: ¿por qué me persigues? Y ahí Saulo empezó a conocer a Jesús y su nombre fue cambiado en Pablo. Y Pablo fue una persona apasionada por Dios, una persona apasionada por Jesús. Fue uno de los apóstoles más renombrados en esa época. Fue uno de los que escribió más libros de la Biblia, inspirado por el Espíritu Santo. Su vida fue transformada porque Jesús se le cruzó en el camino. Si en un tiempo pensó que vivía sirviéndole a Dios, pero estaba peleando en contra de Dios, y empezó a conocer a Jesús. ¿Saben? El deseo de Dios es bendecirnos. El deseo de Dios es que toda persona pueda conocerlo. Sí, pero no como una religión. Muchas veces la religión hace una separación de ideologías, de tradiciones, de dogmas. Sí, hace una separación. Sí, pero Dios no vino a plantar una religión. Jesucristo en el libro de Marcos dice que Él vino a traer las buenas noticias del cielo. Él vino
a traer las buenas noticias del cielo. Y Él dice así: crean en estas buenas noticias, cambien su manera de pensar, arrepiéntanse y crean en el evangelio del reino. Cuando habla de evangelio no está hablando de religión, sino que está hablando de buenas noticias. Hay buenas noticias que vienen del cielo para cada persona. Hay buenas noticias que son tan buenas y tan difíciles de creer porque son tan buenas. Muchas veces es más fácil creer las malas noticias. Es más fácil creer que mañana nos va a ir mal. Es más fácil creer que estamos propensos a que nos roben, a que nos vaya mal. Es más fácil, pareciera, creer eso que creer que tu mañana va a ser un mañana de alegría, un mañana de bendición. Entonces Jesús comienza a hablar y dice: arrepiéntanse, cambien su manera de pensar y crean que todavía hay buenas noticias. Crean que hay noticias que descienden del cielo para tu vida, para tu casa, para tu familia. Sí, cuando uno se cruza con Jesús y lo empieza a conocer, comienza a entender que la muerte en la cruz me beneficia, que la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario fue por amor a vos y a mí. Amén. El deseo de Dios es bendecirte. El deseo de Dios es bendecir tu casa, es bendecir tu familia. Tal vez te vas a cruzar con Jesús, obligado, te vas a cruzar con Jesús por casualidad, pero cuando te cruzas con Jesús y empezás a conocerlo, sí o sí, tu vida, nuestra vida, es transformada. Amén. ¿Lo cree? Yo quiero que podamos leer el libro de Isaías en el capítulo 55. Sí, en el capítulo 55. Poder ver esto. El profeta Isaías fue uno de los profetas del antiguo pacto, que fue el que más habló del nacimiento de Jesucristo y de lo que Jesucristo iba a hacer en la tierra. En el libro de Isaías, en el capítulo 55, desde el versículo 1, dice así: a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Y pregunta: ¿por qué gastás el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Parece como si fuera una noticia antigua, pero esta noticia se repite, ¿verdad? Esta noticia se repite. ¿Por qué? El profeta Isaías está hablando a todos los sedientos, está hablando de aquellos que están en una necesidad, a todos los que están en alguna necesidad, a todos los sedientos, a los que están necesitando algo. ¿Verdad que cuando uno tiene sed está necesitando beber agua, beber algo para saciar esa necesidad? Entonces Isaías dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Saben? Si yo le digo: usted tiene plata, alguno me va a decir: y no. Usted tiene toda la plata que quiere, y no. Pero pareciera que, aunque los tiempos cambian, aunque lo moderno nos alcanzó, la tecnología avanza cada día, las necesidades del ser humano siempre son las mismas. Siempre son las mismas. Sí, los tiempos pueden cambiar, la tecnología puede avanzar, la manera de pensar puede cambiar, pero siempre las necesidades de todo hombre y toda mujer son las mismas. Hay necesidades físicas, emocionales y espirituales. El libro de Juan dice así: amados, yo deseo que sean prosperados en todas las cosas, que sean felices y que tengan salud. Sí, nombra 3 necesidades del ser humano, 3 necesidades y 3 necesidades básicas, donde se basa casi toda la vida del ser humano. Sí, 3 necesidades: amor,
salud y dinero. ¿Verdad? No sé, si a usted le preguntan, ¿qué estás necesitando? ¿Qué estás necesitando? No sé, alguno de esta fila, ¿qué está necesitando? Plata. O de acá me dijeron. De acá, ¿qué está necesitando de acá? Plata uno. Otro, plata. Otro más, plata. Y otro puede llegar a decir, no, y yo necesito salud. Sí, otro puede decir, necesito ser feliz, sentirme amado o amar. Y de ahí se desparraman, de estas tres necesidades básicas, se abren otras, pero pareciera que siempre es lo mismo. Sí, siempre es lo mismo. Hay necesidades financieras, dinero, hay necesidades en la salud, hay necesidades en los sentimientos, de sentirse amado. Y eso, por más que la era moderna y la tecnología vaya avanzando, siempre van a ser necesidades básicas de todo hombre y de toda mujer. Sentirse amado, ser amado, poder amar, tener salud, tener fuerza y tener dinero. Por ahí hay un dicho que dice, afortunado en el amor, desgraciado en los negocios, ¿verdad? O algo parecido. Afortunado en los negocios, desgraciado en el amor. Pareciera que siempre falta, ¿no? Que hay un desequilibrio. Y Dios dice así, amados, yo deseo que sean prosperados en todas las cosas. En todas las cosas. Que seas prosperado. Cuando habla de prosperidad, no tan solo está hablando de economía, de finanzas, sino que seas prosperado, que tengas alegría. Sí, que haya alegría en tu vida, que haya alegría en tu mesa. Cuando te sentás a almorzar o a cenar, por más que tengas, qué sé yo, un arroz hervido o un arroz con huevo, ¿verdad? Aunque pareciera algo tan sencillo, pero tan rico. No, y decir, pero en alegría, poder compartir ese momento en alegría. Sí, es el mejor manjar, es lo mejor que nos puede pasar, por más que tenga un poquito de arroz. Sí, pero lo disfruto en alegría. Puedo saber que voy a comer y no se me va a quedar atragantado con un nudo en la garganta por alguna situación que esté pasando. Y eso es lo que Dios quiere. Dice, amados, yo deseo que sean prosperados en todas las cosas. Sí, que tengas salud, que tengas alegría, que tengas prosperidad. ¿Para qué? Para disfrutar la prosperidad con amor, para disfrutar el amor con salud, para que tus días sobre esta tierra sean buenos, para que vos le puedas dar sabor a tu vida. Sí, el deseo de Dios es eso, poder bendecirnos, poder disfrutar la vida que Él nos da en esta tierra. Sí, por eso Jesús dice, cambien su manera de pensar y crean en las buenas noticias, no en una religión. Sí, crean en el evangelio del reino. No estaba plantando una religión, estaba plantando estas buenas noticias. La buena noticia es que Dios te ama y desea que seas feliz. Dios te ama y desea que puedas traspasar el tiempo de enfermedad. Dios desea que puedas prosperar. Ese es el deseo de Dios. O podemos decir el antojo de Dios. Ese es el antojo de Dios. Vieron que cuando una embarazada está antojada, bueno, a veces no hace falta ni que esté embarazada. Alguien cuando está antojado de algo, sí, no sé, en este verano de helado, y decir, no quiero helado. Y bueno, vamos a comer helado, pero no hay el sabor que vos querés. Y hasta que no encontrás eso y te recorres todas las heladerías, ¿para qué? Para sacarte el antojo, para sacarte la gana.
¿verdad? ¿Saben? Dios dice, amados. Cuando habla de amados, está hablando de vos, amados. Por amor Dios entregó a Jesucristo, su único Hijo, en la cruz del Calvario. Por amor a vos y a mí. Amados, yo deseo, este es mi antojo, que seas feliz. Este es mi antojo, que la enfermedad sea traspasada. Este es mi antojo, que puedas prosperar y disfrutar. Por eso Isaías comienza a describir lo que iba a ser Jesús en un futuro no muy distante. Dice, a todos los que tienen necesidad, venid a las aguas. ¿Quiénes son las aguas? Simbolismos que la Biblia utiliza. Aguas es Dios, el Espíritu de vida, el Espíritu Santo. Agua representa vida. Agua representa refrigerio, renuevo. Venid a las aguas, venid a Dios. A los que no tienen dinero, que decían por acá plata, y por acá también plata. A los que no tienen dinero, venid, comprá y comé. Venid, comprá sin dinero y sin precio vino y leche. No se entiende, ¿verdad? Pero Dios no está hablando del alimento sólido, porque un poquito más adelante pregunta, ¿por qué gastas el dinero en lo que no es pan? ¿Por qué gastas tu trabajo en lo que no te llena? Oíme atentamente. Oí atentamente. ¿Por qué? ¿Saben? Vos y yo somos seres espirituales. Sí, vos y yo somos seres espirituales. Tenemos una necesidad espiritual y también somos seres terrenales. Tenemos una necesidad física. Este cuerpo necesita alimentarse. Necesitas alimentarte, tomar agua, comer. ¿Para qué? Para mantener la salud, para mantenerte fuerte. Para mantenerte fuerte. El doctor Cornillot dice que somos lo que comemos. ¿Sí? Somos lo que comemos. Y bueno, él enseña nutrición y todo eso, equilibrio, vida equilibrada. Vida equilibrada para comer. Pero Dios en este momento hace un ejemplo. Dice, gastan su dinero en lo que no es pan. Gastan todo su trabajo en lo que no llena. Oí atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma. Se va a deleitar tu alma, tu espíritu adentro, con grosura, con asado. Grosura era eso, asado en ese tiempo. Inclinad tu oído, venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma adentro tuyo. ¿Saben? Este cuerpo necesita alimento, pero nuestro espíritu adentro tuyo, tu espíritu también necesita alimento. Alimento espiritual, lo que viene de Dios. Por eso hay necesidades espirituales. Por eso hoy en día muchas personas corren de un lado a otro a buscar la paz. Corren de un lado a otro a buscar la paz. Pero saben, nuestra paz se encuentra en Dios. Por eso Dios dice, comen, gastan su dinero, gastan su trabajo en algo que no los llena. Corren de un lado a otro buscando llenar ese vacío interior. Buscando llenar ese vacío con alimentos. Buscando llenar ese vacío con diferentes fiestas. Pero pasó la fiesta y está todo igual. El vacío sigue. Pasó el momento de comer y de celebrar, pero después el vacío sigue. Dios dice, escúchame atentamente y come del bien. Come del bien. Come esta palabra. No sé si muchas veces hablando con gente, hay gente que dice, me comí unos nervios, ¿verdad? Me comí una amargura, me comí una bronca en, no sé, en la cola del banco, en la oficina. ¿Vieron que la gente tiene esa expresión de decir, me comí una rabia, me comí una angustia, me comí, no sé, una bronca? ¿Por qué? No es comida sólida, sino que es algo espiritual.
que golpea adentro nuestro, que golpea nuestro espíritu, nuestra mente, nuestras emociones, y decís: me comí esta bronca, me comí esta rabia, me comí el cuento del tío y me estafaron, y que te quedás rabioso, te quedás con culpa, te quedás con preocupación. ¿Por qué? Porque hay alimento espiritual que lo único que hace es engordar la angustia. Hay alimento espiritual que lo único que hace es engordar o alimentar la preocupación. Hay días en nuestra vida que generan momentos donde solamente alimentamos la bronca, la desesperación, ¿sí? La incertidumbre de no saber qué va a suceder mañana. Y pareciera que todo juega en contra. Prendés la tele y te siguen bombardeando con angustia. Escuchás la radio y te siguen bombardeando con angustia. No sé, llegás a tu casa de trabajar y te siguen bombardeando con dificultades y te dicen: mirá, llegó la boleta de la luz, del gas, del teléfono. Si no puede ser. Porque todo eso, aunque no parezca, golpea nuestro espíritu, golpea nuestro estado emocional, golpea nuestra mente, nuestro corazón, y no podemos disfrutar lo que tenemos. Nos olvidamos de disfrutar lo que Dios nos dio. Tal vez sea poco o mucho, pero nos olvidamos. ¿Por qué? Porque nos alimentamos de preocupación, nos alimentamos de incertidumbre. Por eso el libro de Isaías dice: vengan a las aguas, vengan al refrigerio y reciban. Compren leche y vino, compren alimento, pero no el sólido que te llena un poco el estómago y después lo que nos sirve va a parar al inodoro. Este alimento va a fortalecer tus emociones. Este alimento va a fortalecer tu espíritu. Este alimento va a encender la esperanza. Este alimento va a encender la alegría. Este alimento le va a dar sabor a tu vida. Vas a estar esperanzado de que mañana va a ser un día mejor, de que mañana la bendición de Dios se va a notar. Por eso Isaías dice: oigan atentamente y coman del bien. Comed del bien. ¿Y cuál es el bien? Las promesas de Dios, las buenas noticias de Dios, que muchas veces no la conocemos. Como recién le decía, el libro de Juan dice, tercera de Juan, dice: amados. Y Dios nos habla a nosotros, a vos y a mí. Sí, cada vez que Dios se dirige a nosotros, no se va a dirigir como se dirige la gente. No te va a decir como la gente dice: bueno, hoy en día se dicen cada cosa, ¿no? Pero hoy en día pareciera que es tan moderno decir: perro, perra. Dios mío. Sí, y es cool, dice mi sobrinito. Es cool. Dios, no es cool. Sí, Dios, el Todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra, cuando se dirige a vos y a mí, nos dice así: amados. Amado, qué lindo, ¿no? Qué lindo es poder escuchar eso, decir: Dios me ama. O sentirse amado. Que alguien te diga: mi amor, o amada, amado. Dios, cada vez que se dirige a nosotros, no te va a decir: vos, no sé, perro, perra, desgraciado, desgraciada. No, te va a decir: amado, este es mi deseo. ¿El deseo de quién? De Dios, el que tiene el poder para cambiar el destino de todo hombre y de toda mujer, el que tiene el poder para cambiar el destino de la familia, el que tiene el poder para cambiar el destino de nuestras generaciones. Él dice: amado, mi deseo, mi verdad, mi bien es que vos seas feliz, que tengas fuerza, que tengas salud,
y que tu camino sea un camino de prosperidad. Ese es el deseo de Dios y ese es el bien de Dios. Las buenas noticias que descendieron del cielo, que muchas veces no las escuchamos, o no tenemos la oportunidad para escucharlas, o no tenemos la atención para escucharlas, y vamos viviendo, sobreviviendo, tirando para no aflojar. Tirando, decía mi abuelita, tirando para no aflojar. Y mi abuelito me decía, esta es la vida del pobre, hijito. Sé comedido. Y yo tenía como 8 años y no sabía qué quería decir eso. ¿Qué es ser comedido? ¿Qué es ser comedido? Y después, cuando me di cuenta que era ser comedido, era ser metido, ser voluntarioso, trabajar, movete, no te quedes mirando la nada, no te quedes mirando las nubes, sino que sé metido ahí en la jugada, aprendiendo. Porque él me decía, esta es la vida del pobre, tirando para no aflojar, tirando para no aflojar. Pero ¿saben? Cuando en la familia vino Dios y empezamos a conocerle, sí, dejamos de decir, esta es la vida del pobre, sino empezamos a decir, esta es nuestra vida. Lo poquito o lo mucho que Dios nos dé, sí, lo celebramos, lo disfrutamos. Podemos disfrutar el día a día, podemos disfrutar la familia, podemos disfrutar los buenos momentos, y que los momentos difíciles, o cuando quieran venir la tristeza o la amargura, sí, que pasen de largo, que no se instalen, que no nos comamos la amargura, que no nos comamos la tristeza, sino que podamos empezar a comer las buenas noticias. ¿Para qué? Para que adentro tuyo haya esperanza, para que adentro tuyo se active la fe, pero no en cualquier cosa, no en el gobierno de turno, ni porque los gobiernos pasan, algunos son buenos, otros no tanto, sí, pero siempre van pasando. El único que permanece para siempre son las promesas de Dios, la verdad de Dios. Dios dice, oíme atentamente, comed el bien y se va a alegrar tu espíritu, se va a alegrar tu alma. Inclina tu oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Vivirá. ¿Saben? La alegría no se puede comprar, el amor no se puede comprar. No podés comprar amor, no podés comprar alegría. Por más que tengas todo el dinero del mundo, no podés comprar a alguien que te ame. Decirle, bueno, yo te voy a pagar para que me ames. No, porque nunca va a ser amor eso. Nunca va a ser amor. Jamás va a ser amor. Porque no se puede comprar. No se puede comprar. Por eso Dios dice, escuchad del bien. Escuchad del bien y se va a alegrar tu alma. Tengas plata o no tengas plata, se va a alegrar tu alma. Oí atentamente las buenas noticias que vinieron del cielo para tu vida, para tu familia, que se va a alegrar tu alma. Isaías dice, a los que tienen sed, a los que tienen necesidad, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 7, desde el versículo 37 al 39, Jesús hablando y enseñando, dice así: en el último y gran día de fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Dice la Biblia, en el último y gran día de fiesta. En el pueblo había fiesta, en la ciudad estaba de fiesta. Y las fiestas judías no es que duran un día, muchas de ellas duran 3, otras 7 días. ¿Saben qué es 7 días de fiesta? Dios mío, 7 días comiendo, 7 días bailando, 7 días tomando. Había que tener aguante. Dice la Biblia, este es el último día de la gran fiesta. No era cualquier fiesta, gran fiesta. Estuvieron comiendo, estuvieron bebiendo, estuvieron bailando, y Jesús se pone en pie y hace una pregunta. Y pareciera que es una pregunta tonta, porque dice la Biblia,
Se puso en pie, gritó diciendo: ¿alguno tiene sed? ¿Qué? Si no cansamos de tomar vino, ¿quién va a tener sed? ¿Alguno tiene sed? ¿Qué le pasa a este? Pero no estaba hablando de beber agua, de beber vino. Estaba hablando del interior, porque él decía: la fiesta se terminó. La fiesta se terminó y volvés a tu realidad. La fiesta se terminó y volvés a tu realidad. Vas a empezar a vivir tu realidad, porque esta fiesta se terminó. Y lo que te habías olvidado por 2 días, por 3 días, por 7 días, va a golpear fuerte tu mente, tu espíritu y tu corazón. Tu puerta va a golpear fuerte, porque la necesidad espiritual, emocional, no puede ser cubierta por vino, por comida, por baile. Es el último día, se terminó la fiesta y vas a volver a tu realidad. Por eso Jesús dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Estaba hablando del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es el que le da vida al hombre. El Espíritu de Dios es el que le da vida a la mujer. El Espíritu Santo de Dios es el que le da sabor a nuestra vida, propósito a nuestra vida. Sí, esto no es una religión, sino una relación con Dios. Poder caminar de la mano de Dios. Poder empezar a conocerlo y que de adentro tuyo vos puedas tener paz. Adentro tuyo puedas estar en alegría. Que adentro tuyo puedas sentarte a disfrutar un almuerzo, una cena en alegría. Decir: che, no sé, fue simple la comida. Fue simple, pero la pasé bien. Me sentí bien. Fue simple, pero no sé, estoy contento, porque no es la comida material, sino la comida espiritual que vos y yo necesitamos. En este tiempo, todo hombre y toda mujer necesita de esta comida. Necesita la conexión espiritual con el Creador. Con el Creador, el único que le da vida a nuestro espíritu. El único que le da sentido a nuestra vida. Dios con nosotros, Emmanuel, dice la Biblia. Dios con nosotros, Dios con vos. No tan solo de lejos, no tan solo de creer, sino que lo empecé a conocer. Empecé a entablar una amistad con Dios. Empecé a entablar una amistad con Dios, y eso es maravilloso. Amén. Esa amistad es la que vos y yo necesitamos. Esa amistad es la que vos y yo necesitamos. Que la presencia de Dios venga sobre nuestras vidas. El domingo pasado vino una familia. Sí, los conocí al final de la reunión y ellos me dicen: vinimos por un milagro. Vinimos por un milagro. Mi nieto está mal, mi hijo está mal, internado, un niño de 7 años. Y le digo: ¿ustedes primera vez aquí en la iglesia? Sí. ¿Y primera vez en una iglesia? No. Nosotros somos catequistas. ¡Wow! ¡Qué lindo! Le digo. Buenísimo. ¡Qué bien! Tenemos a cargo más de 20 familias. Pero vinimos a acompañar a mi hijo. Porque hay un solo Dios. Le digo. Hay un solo Dios. La señora, la abuela me decía, cuando nos enteramos, el bebé tuvo 2 paros cardíacos y resistió. Dice: fue un momento de desesperación, de no saber hacia dónde correr. En el momento me enojé con Dios, después hicimos las paces y hoy estamos acá, en busca de un milagro. Dimos gracias, pusimos la vida de este nene en manos de Dios, y el miércoles me mandaban la noticia: pastor, nos vamos del hospital, mi nieto está sano. Sí, Dios hizo un milagro, lo que parecía imposible.
tenía algo en el cerebro que le había aparecido de la noche a la mañana. Eso se fue. Y Dios hizo un milagro. Hay un solo Dios y hay un solo Señor. Amén. Vamos a tener esta relación con Dios, porque lo que Dios quiere es bendecirte, bendecir tu vida, que tengas paz, que tengas salud, que tengas alegría. Y en el tiempo difícil, que sepas para dónde correr. Decir, tengo una necesidad, vengo a Dios, vengo a Dios. Jesús dice, se terminó la fiesta, vas a ir a tu realidad. ¿Quién tiene una necesidad? Venga. El que tiene una necesidad, venga, y de su interior va a brotar la vida. Amén. Dios quiere bendecirnos. ¿Lo cree? Si alguno tiene una necesidad, vamos a ponernos en pie. Póngase en pie, vamos a orar. Esto fue un mensaje de Dios para tu vida, en la voz del apóstol Adrián Pereira.